Bueno, muy buenas tardes para todas, para todas, para todes. Buenas noches también para las personas que se conectan ahora o que nos van a ver más adelante. Estamos en este espacio de la agencia de noticias Niara. Hoy vamos a hablar de crianza consciente y vamos a estar hablando con mi hermana, no puedo decirlo que no, hermana mayor, Hilda Córdoba. Ella es psicopedagoga, coach, mamá, empresaria, emprendedora. Bueno, tiene muchísimos roles que ella nos contará más adelante. Y vamos a estar hablando con ella de un evento que se va a realizar el próximo 3 de octubre en Cartago, Valle del Cauca, que se llama Crianza Consciente en un mundo de cambios y desafíos. Entonces vamos a estar hablando de crianza consciente, como ya les he dicho, también de otros temas que van a estar abordando en este espacio y en general pues conociéndola un poco, conociendo de su trayectoria y pues también teniendo estas conversaciones que vamos a ir retomando paso a paso los sábados con mujeres y con hombres, por supuesto, poderosos de nuestra comunidad. Así que, Hilda, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Aida Luisa. Entre paréntesis, pirringa de por cariño. favor. Buenas tardes, muchísimas gracias, mi hermana, por invitarme a este espacio. A las personas que nos van a ver posteriormente o en este momento, muchísimas gracias por acompañarnos también y bueno, esperamos que el contenido sea de inmensa importancia y valor para ustedes. Bueno, aquí estoy precisamente copiando el enlace de esta transmisión, pues para que las personas que, pues para compartirlo en nuestras redes sociales, para que la familia, no sé, todo el mundo se conecte y por supuesto, pues vamos a estar aprovechando también este contenido para estarlo compartiendo durante esta semana y hasta que pues sea el 3 de octubre. Entonces déjenme un momentico, yo comparto por aquí, ahorita le comparto a usted también para que lo difundamos en nuestras redes. Claro Un segundito. Sí. Bueno, muy bien. Hilda Córdoba, ahí está etiquetada. Muy bien. Y lo compartimos también por WhatsApp para que nos acompañe. Listo, muy bien. Entonces vamos a hablar de lo noticioso, por decirlo de alguna manera, y es ¿qué es este evento? ¿Cómo, de dónde surgió? Yo siempre hago la pregunta de dónde surgió la idea. A veces, no sé, a uno le aparecen las ideas cuando está haciendo ejercicio, cuando está caminando, cuando está comiendo. Entonces hablemos primero de en qué momento surgió esta idea y de qué se trata. Bueno, esa idea surgió de todo lo que acabas de decir, hermana. A ver, estar caminando, estar en consulta, mientras me estoy bañando, mientras estoy acompañando a mis hijos, mientras estoy asesorando a padres o en alguna conferencia con adolescentes, siempre entendiendo esa dinámica de los adolescentes, de los padres, aparecen inquietudes y esas inquietudes tienen que ver con cómo podemos acompañar a nuestros hijos de la mejor manera, cómo podemos, digamos, tener un mejor uso de los aparatos electrónicos o de las nuevas tecnologías y los retos que los papás también tienen con todo lo que hay alrededor, digamos, en cuanto a las sustancias psicoactivas. Entonces, en consulta, yo acompaño a niños, vale la pena decirlo en este momento, acompaño a niños y adolescentes, acompaño a padres en procesos de crianza y mi enfoque es crianza consciente. Entonces, con base en toda esa experiencia, en todo lo que vivo dentro de cada uno de esos campos en los que me desempeño, aparece esta inquietud. Y la inquietud es cómo acompañamos a los papás o a la comunidad como tal, brindándole herramientas con profesionales expertos en cada uno de estos temas. Muy bien. Pues Cartago, allí no es solo la ciudad, el municipio donde vive usted, donde viven nuestros padres, donde hemos hecho vida por muchos años. ¿Y por qué consideran que este evento, este tipo de eventos son clave y son importantes para un municipio como Cartago, que es como el epicentro y también es el centro donde irradian no solo a departamentos como el Chocó, sino al eje cafetero? ¿Por qué es importante hacerlo allí, en este municipio? Bueno, es importante, pienso, yo vivo en Cartago y pienso que en los espacios donde uno esté, y si tenemos la oportunidad, pues hay que aportar, hay que sumar desde el campo donde nosotros estamos y desde donde tenemos como esa experiencia. Entonces,
esta problemática no solamente es de Cartago. A ver, yo atiendo pacientes de fuera del país de forma virtual y los papás dicen, venga, ¿qué hago o cómo hago para que mi hijo utilice de forma más responsable un celular, una computadora? ¿Qué hago si de pronto ahora ya los niños no se comunican tanto por WhatsApp, sino que lo hacen por Instagram? Tienen un lenguaje con el que se comunican totalmente distinto al que nosotros como padres conocemos. Entonces, ¿qué hacer? Vuelvo a lo que me preguntabas, no es solamente Cartago. Ahora los medios nos permiten que no solamente esta información quede en Cartago, sino que pueda llegar a diferentes ciudades, a diferentes espacios. Entonces, el punto es cómo desde esa necesidad que particularmente he identificado, podemos brindar esas herramientas y ese aporte desde lo que yo considero que podría sumar como profesional y las personas que también, los profesionales que se van a acercar a este espacio, que nos van a ayudar a que los padres de una u otra manera adquieran herramientas, estrategias para poder acompañar mejor a sus hijos. No solamente Cartago, sino otros espacios. Hoy compartía voy a hacer una cuñita, una entrevista, una experiencia más bien, de nuestra, bueno, una viceministra de Pueblos Étnicos y Campesinos, y ella hablaba de que su abuela siempre le dijo que mantuviera una conexión muy fuerte con su territorio, que si ella podía estar en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier situación, pero que esa conexión con el territorio siempre le iba a dar la fuerza, la inteligencia y sobre todo la orientación para seguir adelante. Entonces también hace parte de eso, ¿no? De uno, como dice, el pueblo sale de uno o la ciudad sale de uno, pero no sale, el pueblo no sale de uno. Entonces es también esa forma de aportar y de poner a Cartago en el mapa también de cosas positivas, ¿no? Porque pues hay un referente, no lo vamos a negar, negativo sobre Cartago, pero que este tipo de cosas estén pasando me parece que es importante. Bueno, ahí se levantó la reina de la casa. Pero si quieres que nos des un saludito, si quieres nos puedes dar. Estamos hablando de crianza consciente y de conexión, entonces ahora me va a saludar. Hola. Hilda. Dile chao. Un beso, diga chao a todos. Chao. Bueno, ya hizo su aparición y arranca. Entonces, sí, mi hermano, ¿por qué es importante entonces como poner también a Cartago en el mapa de estos temas que son pues diferentes a lo del bordado o a lo que regularmente se conoce en la ciudad? Bueno, repito, mi hermana, yo quiero hacer mi aporte desde el área profesional, desde mi área profesional, desde mi experiencia, desde ese conocimiento y, si se quiere, transformación que he tenido, porque yo soy madre de 2 adolescentes. Entonces, a veces uno cree que tiene toda la información o que de pronto puede saberlo todo como papás, pero cada día, o particularmente cada día, me veo enfrentada a nuevos retos. Sé que hay otros padres que también transitan por el mismo camino en el que yo estoy. Cartago, estoy en este espacio y al estar en este espacio, pues entonces simplemente doy mi aporte desde el lugar desde donde estoy. Cartago se conoce por el bordado, se conoce por ser el sol caliente de Colombia o alegre de Colombia. Se conoce de pronto por otra información que no es tan positiva, pero nos enfocamos en lo positivo que podemos hacer y dar desde Cartago. De acuerdo, entonces para profundizar un poco más sobre este conversatorio, que como les decía se llama Crianza Consciente en un mundo de cambios y desafíos, pues vamos a estar hablando pues es un espacio de diálogo, de reflexiones, de construcción colectiva también. Vamos a hablar, se va a hablar sobre crianza consciente, el uso responsable de las nuevas tecnologías y la prevención de las nuevas sustancias. No se puede decir. Sí. Digo que, pues SPA porque pues no todo el mundo está, digamos, relacionado con esa sigla. Bueno, empecemos porque crianza consciente en un mundo de cambios y desafíos. Crianza consciente es un enfoque de crianza que invita a que estemos muy en conexión con nuestros hijos,
a que estemos muy presentes, modo presente, ese modo presente que nos invita a estar atentos, a observar, a escuchar de forma activa. Y digo que escuchar de forma activa y es que uno escuche con los ojos, con los oídos, o sea, con todo. Crianza consciente. En un mundo de cambios porque la crianza que tuvimos el día de ayer no es la misma que tenemos hoy. Y desafíos porque cada día los padres nos vemos enfrentados, y los hijos también, a desafíos que le presenta el entorno. Entonces, en esa medida, esa crianza consciente en mundo de cambios y desafíos, lo que pretende es entregar esas herramientas a los padres. Los temas centrales van a ser crianza consciente, uso responsable de las nuevas tecnologías y nuevas sustancias psicoactivas. SPA, nuevas sustancias psicoactivas. Antes conocíamos de unas sustancias, ahorita no es nada parecido a la información que teníamos como padres, entonces es como refrescar esa información, aprender también y recibir herramientas, repito, va a ser de pronto un término que vaya a repetir mucho durante la entrevista, pero es eso, entregar esas herramientas a los papás y crear como ese espacio de diálogo para compartir información que nosotros como padres, pues con todo el mundo no lo podemos hacer. A mí me parece muy importante también que, digamos, uno tiene la iniciativa, sí, surge de uno, pero siempre que se hace juntanza, que se unen, que se suman esfuerzos, pues digamos, como dice, parafraseando un proverbio africano, pues los pasos de las personas que caminan juntas pues son más profundos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablemos de las personas que va a estar allí. Uno de ellos es Eleazar Vargas y la otra persona es Juan Carlos Arias. Cuéntanos de esa nómina fabulosa que logró convocar para este conversatorio. Bueno, yo quiero... sí me voy a permitir leer un poco pues como la biografía de los profesionales que me van a acompañar, pero quiero resaltar que solamente toqué la puerta una vez. Muy bien. A Juan Carlos le dije, Juan Carlos, ¿me acompaña? Claro que sí. A Eleazar le dije, Eleazar, ¿me acompaña? Claro que sí. El auditorio de Confenalco lo solicité prestado y me dijeron, claro que sí. Hay varios medios de comunicación que se han sumado para hacer la promoción del evento y todo ha fluido espectacularmente, de una manera increíble. Entonces, Juan Carlos Arias es, déjame te leo por aquí. Juan Carlos Arias es comunicador, creativo digital, es community manager. Él nos hablará sobre los controles parentales. Esas estrategias y herramientas que necesitamos los padres para poder gestionar y supervisar el uso de redes sociales por parte de nuestros hijos. Nos hablará también de esas plataformas que apoyan el desarrollo de las habilidades y hábitos positivos, para no solamente decir, satanizar lo que son de pronto las redes sociales, sino entender que también hay muchas plataformas que ayudan a que los niños desarrollen habilidades, a que adquieran conocimientos. Entonces es importante pues también como entregarles esa información a los papás. Y hay un tema que a mí me apasiona mucho realmente, y es que él va a hablar del lenguaje digital de los jóvenes. Entender esos emojis, esas frases que a nosotros nos parecen normales, pero que ellos están diciendo más de lo que nosotros entendemos. Entonces él nos va a abordar esos temas. Eleazar, el doctor Eleazar Vargas, que es químico, especialista, es que Eleazar tiene muchísima información. Muchísima información, pero permítame, porque ayer hablábamos y yo le decía, ¿cómo lo presento? Entonces, él tiene experiencia está haciendo, una investigación sobre nuevas sustancias psicoactivas, está estudiando su doctorado también. Entonces, nos va a hablar de una sustancia en particular, no sé si puede decir el nombre por aquí.
Pues yo creería que no, para que no vayan a censurar, bueno, pero es parte también del enganche. Nos va a hablar de las nuevas sustancias psicoactivas. Es una sustancia que está muy popular, digamos, en ambientes juveniles. Tiene muchos efectos negativos, si se quiere. Entonces, a veces nosotros tenemos unos mitos acerca de las sustancias psicoactivas y hay que desmontarlos un poco, y el doctor Eleazar nos va a compartir información al respecto. Y yo también voy a acompañarlos para hablar de crianza consciente, y básicamente voy a trabajar sobre unas recomendaciones muy puntuales y específicas para que los papás empecemos a tener en cuenta. Bueno, ya habíamos hablado pues un poco de lo que es crianza consciente. Vamos a hablar entonces, pues a mí no me gusta hablar mucho de problemática, pero en términos de conceptos y también de la forma en la que nosotros tradicionalmente nos comunicamos, pues hay que hablar de problemáticas o de situaciones o de realidades. Entonces, para hablar, digamos que de la importancia también y la contextualización de todos estos temas que nos están planteando ustedes en este conversatorio, pues debemos hablar de esas realidades complejas que ya usted ha ido enunciando un poco digamos, en este momento, pero hablemos entonces del tema de las nuevas tecnologías, cuáles son esas problemáticas reales, y si podemos hacer un poco de zoom en Cartago o el eje cafetero en general en Colombia, pero para hablar de la solución tenemos que hablar de la problemática, de la brecha. Ok, bueno, si miramos estudios en Colombia como tal, no hay sobre esta necesidad de prestarle atención al uso inadecuado de las nuevas tecnologías. No podríamos enmarcarlo tampoco como una adicción, porque no aparece como una adicción, pero sí está teniendo muchos efectos negativos en personas que están dándole un uso inadecuado. Por ejemplo, problemas en el hábito de sueño, problemas a nivel de salud mental. ¿Por qué? Porque hay depresión, porque hay ansiedad, porque hay irritabilidad, porque hay estrés. También hay afectación, por ejemplo, en lo que es el rendimiento académico de los jóvenes. Y aunque todos hablamos de que, ay, es que yo le quito el celular a mi hijo y se vuelve irritable y se molesta, y si no tiene el celular está como ansioso, no se han hecho estudios, no se ha hecho como un trabajo más profundo sobre esta problemática. Sin embargo, es algo que está allí y que los padres nos damos cuenta y lo estamos viviendo, porque nuestros hijos están sumergidos en un teléfono, en un videojuego, y no sabemos cómo abordarlo, porque tenemos una disyuntiva: o están en la calle expuestos a más cosas, o yo digo, pues lo prefiero aquí en la casa, pero a través de un aparato también pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, estudios como tal no hay, pero todos sabemos que se nos están presentando dificultades por el abuso de estos aparatos dentro de la dinámica familiar. Se quedó. Sí, que incluso, y ahí conecto un momentico con el tema de la crianza consciente, porque incluso uno también como madre de familia, uno está, sí, cree que está en casa, está viendo, escuchando, pero a veces está en el trabajo, pegado del computador o del celular. Entonces también es una invitación no solo para los hijos, sino también hay esa crianza consciente, es para ellos, pero también para uno, de estar ahí, como decías hace un momento, estar presente, estar consciente de qué es lo que está pasando, porque el tema de estos aparatos realmente nos tiene demasiado enganchados, que ya se hace parte, es como una extensión incluso de la realidad de uno, y es muy complejo. Sí, y el otro detalle es que no solamente en la casa, o sea, vamos a ambientes escolares, y en los ambientes escolares está, digamos, la consecuencia de todo ese manejo que no se tiene en casa. Entonces, un niño que se quede hasta las 2, 3 de la mañana, que es muy normal ahora en ciertas realidades familiares, 2, 3 de la mañana pegado de un celular, va al colegio cansado, agotado,
con sueño, entonces el rendimiento no es el mismo. ¿Qué hace un docente con 2, 3, 4, 5 alumnos en la misma condición en un aula? Entonces, por ejemplo, este conversatorio no está direccionado solamente a los papás, también está direccionado a los docentes, y de hecho hemos tenido muy buena receptividad por parte de ellos, porque necesitan esas herramientas también para ver cómo abordar y conocer. No solamente porque uno escucha, pero de manos de expertos es mucho más interesante porque es más confiable la información que van a recibir. De acuerdo, para eso y me gusta mucho que esta nómina, por decirlo en términos futbolísticos, sea tan potente, porque hay que manejar mucho la responsabilidad frente a la información que se le da a los padres y a los docentes, porque si, pues tampoco se trata de generar pánico ni nerviosismo, pero sí es importante conocer, porque como decía hace un momento, pues ya son otros tiempos. Nosotras y nosotros vivimos ya otro momento de la historia, y hay que estar actualizados, pero también con información real y sobre todo profesional. En el tema también, entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio en el tema de las sustancias psicoactivas. Entonces, ¿cuáles son esas realidades complejas que de alguna manera, como estás diciendo, se van a dar esas herramientas para evitar, ojalá, que esto siguiera pasando? Bueno, quisiera uno que no siguiera pasando, pero realmente cada día nos enfrentamos a más desafíos. Sé que el especialista que va a hablar de nuevas sustancias psicoactivas no nos va a abordar el tema de los cigarrillos electrónicos. Okay. Hice todas las gestiones para que nos acompañara un toxicólogo en este caso, pero no se pudo, pero yo sé que se va a dar más adelante, porque el problema, por ejemplo, del vapor y de los cigarrillos electrónicos nos está agarrando muchísima ventaja. Se está volviendo algo muy normal y cotidiano en los chicos. Entonces, más allá del cigarrillo es hasta dónde nuestros hijos están preparados, hasta dónde también cuentan con esas herramientas para no dejarse influenciar tan fácilmente porque hoy en día puede ser un vapor, mañana puede ser cualquiera otra de las sustancias, de las nuevas sustancias psicoactivas que están en el ambiente. Entonces, ese tema sí va a ser muy bien abordado y profundizado por este especialista, por el doctor Eleazar Vargas, porque él conoce más allá de la información de las sustancias como tal, tiene estadísticas muy importantes que también creo que son muy interesantes para que nosotros nos despertemos frente a esta situación, porque nosotros creíamos siempre que era la planta verde, es aquella que ya los muchachos se enfrentan a miles de sustancias más, de retos más que nosotros necesitamos como padres, pues tener por lo menos la información. Sí, definitivamente, y pues cada vez le veo muchísimo más la importancia de este conversatorio, incluso cuando decías que estadísticas e información, y lo voy a decir como periodista, también es muy llamativo este tema, porque claro, a uno le interesan las cifras, claro, las cifras a veces suelen ser frías y demás, pero son necesarias para dimensionar las realidades que de pronto en los medios grandes no se hablan de cierta manera. Entonces también desde el punto de vista, digamos, para los periodistas y los medios también será muy interesante este conversatorio por los temas que se van a abordar, por las cifras y sobre todo esa nueva visión desde lo constructivo, desde las herramientas, porque a veces uno le dicen el problema pero no sabe cómo enfrentarlo. Entonces será muy interesante también, no solo para padres, para docentes, sino también para medios y por supuesto para la comunidad en general. Ya vamos a ir terminando, pues, porque la idea es, sí, conversar, pero, pues, y obviamente vamos a tener, ojalá, mucho más espacio, ojalá antes del conversatorio, y vamos a hablar ya del plano un poco más personal. ¿Qué ha representado para usted realizar este conversatorio, enfrentarse, pues seguramente a las dudas, a los nervios, a será, no será? ¿Cómo ha sido todo este proceso de construcción y sobre todo qué representa este reto en la carrera profesional suya? Bueno, yo lo voy a hablar así, tal cual como lo he sentido. A ver,
Con tanta información que de pronto llega a mí a través de las consultas y de esos talleres y conferencias que hago, digo, ¿qué se hace con todo esto? O sea, porque yo recibo es como la queja, ¿cierto? O sea, no es ni la queja, es la preocupación, la inquietud, mejor, más que queja, corrijo, la preocupación y la inquietud. En estos espacios de consulta yo puedo entregar las herramientas, pero afuera sé que hay mucha gente que diría, venga, qué puedo hacer? Y no encuentra esas herramientas con tanta claridad. Entonces, yo cuando decidí como dejar de que fuera algo que estuviera dándome vueltas en la cabeza, yo dije, ay, no, vamos a movernos y vamos a movernos como sea. Un día cualquiera llamé a Eleazar y le dije, Eleazar, y cuando me dijo sí, yo dije, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, o sea, ya me monté en eso. Cuando le dije, como repito a Juan Carlos me dijo sí. Quería traer también un tema de sexualidad porque nosotros no sabemos tocar el tema de sexualidad con nuestros hijos, es complejo. No se dio, pero dije, ya, listo. Vamos a hacerlo, es una forma de sumar, me gusta. El espacio es gratuito, no lo habíamos dicho, es un espacio que simplemente tiene el objetivo y la intención de poder sumar, de poder decirle a los papás, mire, esto también se puede hacer y esta información es importante que la conozca. Entonces, el reto, todos los días me asusto, reviso el celular, digo, ¿cuántos se inscribieron? ¿No se han inscrito? ¿Será que sí va a llegar como la cantidad de personas que yo pensé? Si no va la cantidad de personas que yo me imagino o que tengo planeado, pues entonces las que vayan con esas es bien, pero lo importante es poder sumar y poder empezar a darle más forma a esta idea que tenía en la cabeza. Aquí vamos, estoy contenta. Gracias por el espacio, por permitir pues contar que digamos estamos haciendo esta actividad y así vayan 10, así vayan 20. Yo sé que se está haciendo algo muy positivo. Yo sé que sí. De acuerdo. Primero porque pues el público que va son docentes, digamos, y padres, que hablemos de un docente que tiene, no sé, en un grupo 30 estudiantes, 40, es un mensaje que le va a llegar y que se va a multiplicar muchísimo más. Entonces es importante primero comenzar. Y esta pregunta no está como en el tintero, pero también es importante y me surgió como la idea de, nosotros estamos también como en un proceso de sanación, de creer en quiénes somos, en nuestra capacidad, en nuestro poder creador y transformador. Entonces, también lo que decías es cierto, o sea, uno empezar no es fácil, pero ¿cuáles han sido como esos grandes descubrimientos de tu personalidad que tú decías, ay, yo no sabía que yo lo tenía ahí, pero también en ese proceso de crecer y de seguir adelante, como qué aprendizajes nos puede compartir? Bueno, yo me cuestioné porque, a ver, yo vivía en Venezuela y esos eventos yo los hacía con más regularidad. Pero me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué no se ha motivado nuevamente a realizar un espacio como estos? Entonces, es más allá del miedo, es entender que sí, tenemos una capacidad de crear, tenemos una capacidad de aportar y en eso hay que creer. Hay muchas maneras de aportar, esta es una de ellas. Es una manera también de retarme y de decir, venga, deje el miedo, toque la puerta, si le dicen no, no importa, si le dicen que sí, mucho mejor, pero es eso, o sea, tener un sueño, tener la capacidad de inyectarle toda la fuerza. Les quiero mostrar por aquí. Yo tengo un cuaderno, este cuaderno está diseñado única y exclusivamente para ese conversatorio. He rayado, he escrito, bueno, de todo. Aquí les puedo enseñar. Cuando me bloqueo, rayo simplemente estos son como trazos terapéuticos, entonces, y vuelvo y continúo los objetivos, o sea, que quiero, resalto,
todo eso, enfocada en esta actividad. Entonces, cada sueñito que tengo por ahí lo tengo en un cuaderno diferente. ¿Para qué? Para cuando me siento concentrarme única y exclusivamente en eso. Gracias por compartir eso, porque aprendemos de manifestación, de todo este proceso creativo que es muy individual, porque pues a uno le enseñan técnicas y demás, pero hay de ese cuaderno seguramente saldrán muchas más técnicas y muchos más aprendizajes que son muy reales y que uno va generando va produciendo esa producción intelectual y ese conocimiento que sí, uno cree que los grandes gurús de la planeación, del mindfulness y demás, del tema del coaching, pero pues, claro, usted es coach, pero pues uno también tiene esas maneras de crear sus propias herramientas y esas maneras de hacer y de transformar. Sí, o sea, es eso. Y que me decías como que contar el enfoque. Yo tengo mi atención, mi enfoque en esa actividad, la conexión, y la conexión es esa, o sea, yo lo sudo, yo lo siento, yo me lo imagino, yo veo el espacio, yo hablo, todo eso hace que yo esté conectada con esta actividad, y siento que eso es lo que ha permitido también que muchas cosas estén fluyendo. No me detengo a pensar en que, ay, que le va a quedar, no le va a quedar, no. Me aplaudo y digo, vea, felicitaciones, Hilda, decidió hacerlo, y nada más estoy pensando en ya estoy pensando en otros, y ya, digo, es mi manera de sumar, es mi manera de sentirme productiva, y es mi manera de decir, venga, entrego poco o mucho de lo que yo sé y de lo que he aprendido y de mi experiencia profesional y también como mamá. Bueno, mi hermana, muchísimas gracias por esta media hora. Vamos a seguir conversando. Quiero, para finalizar, pues reafirmar nuevamente la información. Este conversatorio se llama Crianza Consciente en un mundo de cambios y desafíos. Será este próximo viernes 3 de octubre de 6 de la tarde a 8:30 de la noche en Confenalco Valle de la Gente, auditorio del segundo piso, que está ubicado en la calle 13, número 170 de la ciudad de Cartago. Es decir, que las personas que están en Armenia, en Pereira, en toda la norte del Valle pueden llegar sin ningún problema. Sí. Van a estar allí el doctor Eleazar Vargas, Juan Carlos Arias, que es un creativo digital, y por supuesto pues Hilda Córdoba, que es psicopedagoga y coach especialista en farmacodependencia. Los números a los que se pueden inscribir, el número es 322-662-1740, 322-662-1740, y ahí pues también les van a dar más información, qué hay que hacer, bueno, todo lo demás. Todavía hay mucho tiempo para poderse inscribir. Esto pareciera como una especie de cuña, pero realmente no. Aquí este es un espacio para contar más en detalle, porque es posible que uno vea el flyer y vea la información, pero este espacio es precisamente para abundar mucho más en los temas que se van a tratar allí, y que para que uno diga, eso tiene que ver conmigo, porque, bueno, puede que no tenga hijos, pero tengo un sobrino, pero tengo una sobrina, pero docente, pero tengo un hermano, y estoy en el mundo, estoy en la sociedad y no me puedo desconectar de lo que está pasando también. Entonces este es un espacio para todos, para todas, para todos, porque también hay que empezar a hablar también en ese lenguaje inclusivo. Así que también, mi hermana, muchas gracias, no solo por compartir la información puntual del conversatorio, sino también de la que acabamos de hablar, que es un tema de visualización, de crear, de creer y sobre todo de hacer, de no quedarse en el miedo de que otros sí pueden y yo no. De a veces dejar que la vida pase deseando cosas y no haciéndolas. Entonces, muchas gracias por enseñarnos también eso, a construir, a que sí se puede, y que en este mundo estamos, y que la abundancia está hecho para todas. El universo tiene para todos, un poquito o mucho, dependiendo de lo que nosotros queramos pedirle y recibir. Así que muchísimas gracias. Si quiere, pues un mensaje final para ya cerrar este espacio de crianza consciente. Bueno, al principio decía, o sea, el enfoque de crianza consciente invita a estar conectados, a estar atentos, a observar y a escuchar. Y eso es válido absolutamente para todo en la vida. Conexión con lo que uno quiere, atento. Hay muchas cosas que se pasan desapercibidas. No escuchamos,
no escuchamos inclusive todas esas habilidades y todo ese potencial que tenemos. Entonces, es más allá del conversatorio, es todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos entregar, es un espacio pensado y diseñado para sumar. Pensado y diseñado para sumar. Vuelvo y repito, es un espacio que las personas no tienen que pagar, pues un valor monetario, por decirlo así, pero eso sí es un tiempo valioso para sus hijos, porque en la medida que se comprometan, que conozcan, que se informen, pues están siendo más responsables y más conscientes de esa responsabilidad que se tiene como padres. Entonces, a todos cordialmente invitados. Gracias, Aida Luisa, por el espacio. Y bueno, estaremos conversando y después te cuento más o menos cómo nos fue, que sé que nos va a ir. Claro que sí, voy a estar muy pendiente también. Ojalá pudiera haber algún espacio en algún momento para en ese instante poder transmitir y apoyar también y retransmitir desde la Agencia de Noticias Niara. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos van a ver más adelante. No olviden compartir esta información, compartir es muy valioso, es una forma también de crear abundancia para todo el mundo. Entonces, si tienen cómo compartir esta información, por favor háganlo, porque como decíamos hace un momento, siempre a alguien le va a interesar esta información. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao.